Yo voy a hablaros de los códigos éticos y deontológicos en las organizaciones internacionales de relaciones públicas. A lo largo de la historia, muchos han sido los organismos internacionales que se han encargado de un u otro modo en regular la actividad o ejercicio de las relaciones públicas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Muchas son las organizaciones internacionales que tienen su propio código ético o deontológico, donde no solo se contemplan una serie de principios éticos, sino que se incluyen orientaciones prácticas, existiendo un alto nivel de concreción, donde se pretende ayudar a los profesionales de relaciones públicas a entender o a intentar descifrar, discernir los numerosos interrogantes éticos que se le presentan durante su vida laboral. Un código ético o deontológico es una especie de decantación moral acerca de los deberes y derechos de una profesión, ya que allí se establecen las normas mínimas morales exigibles de esa actividad. Además, pretenden sensibilizar al profesional de las relaciones públicas sobre la conveniencia de ser honesto, de ser veraces y responsables en el ejercicio de la profesión. Hay que dejar claro que estos códigos solo son vinculantes para sus miembros, es decir, para los profesionales de relaciones públicas que formen parte de esa organización, que se involucren en esa organización y que salgan en las listas de esas organizaciones. En la actualidad son 3 las grandes organizaciones internacionales de relaciones públicas que cuentan con este tipo de códigos mencionados con anterioridad, a saber, el Código Europeo de Deontología Profesional de las Relaciones Públicas, el CERP, el Código Ético de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas, que es el IPRA, y el Código de Ética de la Public Relations Society of America. Esto no quiere decir que no existan otro tipo de organizaciones internacionales de relaciones públicas que no tengan códigos éticos, pero sí que nosotros en nuestro trabajo nos vamos a centrar en estos 3 porque creemos que son los más importantes. Ahora voy a ir hablando una por una de las diferentes organizaciones que hemos elegido. Aprobada el 16 de abril de 1978, el Código Europeo de Deontología Profesional de Relaciones Públicas fue aprobado en Lisboa por la Asamblea General de la Conferencia Europea de Relaciones Públicas, un organismo en el que están representadas prácticamente todas las asociaciones europeas de relaciones públicas. Fue revisado en mayo de 1990 y está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo se titula Criterios y normas de la cualificación profesional de quienes ejercen la actividad vinculada a este código. El artículo 1 dice textualmente: se considera profesional de relaciones públicas, según los términos del presente código, obligados por él, cualquier miembro de una asociación nacional, admitido por ella como tal, conforme a sus criterios, o en los establecidos por la ley o por los reglamentos oficiales nacionales. El capítulo 2, voy a hablar del artículo 2, que dice: en la práctica de su profesión, el profesional de las relaciones públicas se compromete a respetar los principios enunciados en la Declaración de los Derechos del Hombre, y en particular los que están relacionados a la profesión, es decir, la libertad de expresión y la libertad de prensa, que se concreta en el derecho de toda persona a la información. Asimismo, se compromete a actuar de acuerdo con el interés general y a no atentar contra la dignidad y la integridad de cada persona. El capítulo 3, que es el que voy a hablar ahora, además se divide tiene diferentes títulos. El primero es obligaciones profesionales específicas respecto de clientes y contratantes, que es el artículo 6. Salvo acuerdo expreso de los clientes o contratantes, el profesional de relaciones públicas no podrá representar intereses conflictivos o en competencia. Es decir, un mismo profesional de relaciones públicas no va a poder dar cabida o cobertura a una empresa que se dedique, es como decir, a una empresa y su competencia. Es por ejemplo el caso de McDonald's y Burger King. No puede hacer referencia no puede prestar servicios a esas 2 empresas, ya que son competidores en el mercado y la información que pueda tener de una puede facilitar la ayuda de la otra. El segundo título es respecto de la opinión pública y de los órganos de formación, que es el artículo 15, que dice así:
Cualquier tentativa de engañar a la opinión pública o a sus representantes queda totalmente prohibida. Las informaciones deben ser facilitadas gratuitamente y sin contrapartida. Es decir, lo que quiere decir este artículo es que el ejercicio o el profesional de relaciones públicas tiene que ir siempre con la verdad por delante y no puede engañar a la gente, tiene que ser claro y conciso. Ahora voy a hablar del siguiente punto, que es respecto a los colegas, que es el artículo 17. El profesional de las relaciones públicas debe abstenerse de cualquier competencia desleal respecto a sus colegas. Debe abstenerse también de cualquier acto o cualquier palabra que pueda menospreciar la reputación o el trabajo del colega, vinculando a este caso. Entonces, es lo que quiere decir que hay que ser buen compañero entre sí, que la gente que esté dentro de la misma asociación, que tienen que respetarse uno a otros y sobre todo tener una competencia leal, no desleal, respetando y no menospreciando al contrario a la otra persona que se dedique a las relaciones públicas, que esté dentro de la asociación o incluso fuera de la asociación. Y ya voy a hablaros del último punto que está dentro de este capítulo, que es 3, que es respecto a la profesión, que es el artículo 18, que dice: el profesional de relaciones públicas debe abstenerse de cualquier práctica que pueda perjudicar a la reputación de la profesión. Ha de abstenerse especialmente de causar daño por ataques desleales o por violación de los estatutos. Referimos a lo mismo, a los estatutos de la organización. Siempre tiene que estar el profesional de relaciones públicas que pertenezca a esta organización o a esta asociación, tiene que tener claro que tiene que respetar y no menospreciar a la profesión y a los compañeros de profesión. Otro de los códigos que hemos mencionado es el Código de Ética de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas IPRA o Código de Venecia. Considerando que todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas han aceptado respetar su Carta Magna en lo referido a la dignidad y al valor de las personas, entre otros puntos, además, si tenemos en cuenta la naturaleza misma de la profesión, los expertos en relaciones públicas que forman parte de estos países deben comprometerse a conocer y a respetar los principios contenidos en esta carta. Considerando que el hombre, además de derechos, tiene necesidades que no solo son de orden físico o material, sino también de orden intelectual, moral y social. Los expertos en relaciones públicas pueden contribuir ampliamente en el ejercicio de su profesión según la manera de ejercerla, a satisfacer estas necesidades intelectuales, morales y sociales de los hombres. Finalmente, considerando que la utilización de las técnicas de relaciones públicas permiten entrar en contacto simultáneamente con millones de individuos gracias a las nuevas tecnologías, da a los expertos en relaciones públicas una serie de poderes que deben de ser limitados con respecto a unas reglas morales o éticas. Por todas estas razones, las asociaciones de relaciones públicas que se suscriben declaran textualmente que adoptan como carta moral los principios del Código de Ética que se establecen a continuación, y que toda violación de este código por uno de sus miembros en el ejercicio de su profesión, siempre y cuando sea aprobada ante la Junta, se considera como falta grave y que conlleva consigo una sanción adecuada, que ya la Junta delimitará qué tipo de sanciones. Además, este código, que está dividido en 13 artículos, se puede dividir en 3 zonas. La primera zona es: deberá esforzarse. El artículo 1 cita textualmente: por contribuir a la realización de condiciones morales y culturales que permitan al hombre desarrollarse y gozar de los derechos imprescindibles que les son reconocidos por la Declaración de los Derechos Humanos. En segunda parte dice: comprometerse. El artículo 5 dice: a respetar en el ejercicio de su profesión los principios y las reglas morales de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y el tercer punto, que dice negarse, en este caso decir 2 artículos que creo que son importantes, que es el artículo 10 y 11, que dicen textualmente: a subordinar la verdad a otro imperativo, es decir, la primordialidad de las relaciones públicas es ir siempre con la verdad por delante, y el artículo 11 que dice: a difundir la verdad e informaciones que no se basen en hechos comprobados y comprobables.
todas las informaciones que el profesional de relaciones públicas dé tienen que ser comprobadas o pueden ser comprobables por el resto de la sociedad. El último de los 3 códigos que vamos a ver es el Código de Ética de la Public Relations Society of America. Este código, que se aplica a los miembros de la PRSA, está concebido como una guía útil para sus socios en el desempeño de sus responsabilidades éticas. El documento ha sido diseñado para anticipar y acomodar mediante precedentes exigencias éticas que pudiesen presentarse oportunamente o con cierta regularidad. Las circunstancias que se bosquejan de las estipulaciones del código son ejemplos reales de conductas impropias, que posteriormente se irán añadiendo más a medida que se acumulen experiencias con el código. El valor de la reputación de los socios depende de la conducta ética de cada afiliado o de cada afiliada. Cada uno de ellos es un ejemplo para los demás, así como para otros profesionales de las relaciones públicas. Al procurar la excelencia en su labor con intensas normas de desempeño y profesionalismo y conductas éticas, van a fomentar que los demás profesionales de las relaciones públicas sigan este tipo de criterios o este tipo de valores. También hay que decir que la Junta Directiva de la PRSA se reserva el derecho de excluir como miembro o expulsar de la sociedad a cualquier individuo que sea sancionado por una agencia gubernamental o que haya sido convicto por un tribunal de justicia en un proceso que representa una violación de este código, de cualquiera de los artículos que estipulan convenientes. Palabras como consejo, honestidad, experiencia, independencia, lealtad y rectitud son las bases de los artículos que componen este código ético. Además, como un hecho diferenciador de este código, nos proponen ejemplos de conducta impropia, Sobre todo, yo me voy a centrar en 2 ejemplos que salen en este artículo, que dice el primero, cita así, dice: un miembro que representa un fabricante de esquís obsequia con un costoso par a un columnista de una revista deportiva para influenciarlo que escriba artículos favorables sobre este producto. Como vemos, aquí hay una competencia totalmente desleal, ya que estás como de cierto modo comprando al columnista para que hable positivamente de ti. Y esto dentro de este código se recoge, está totalmente prohibido. Otra de las conductas impropias dice así: un miembro agasaja a un funcionario gubernamental a un nivel que excede los límites legales y en la violación de requisitos gubernamentales, con el fin de conseguir ciertos beneficios o cierta diferenciación positiva frente a los otros miembros de relaciones públicas. Y ya para finalizar, solo daros unas pequeñas conclusiones que he sacado a través de las diferentes organizaciones, que como vemos, las 3 organizaciones tienen sus códigos éticos o deontológicos organizados de diferente manera. Una está más centrada en la definición de la profesión y en sus derivados, así como una serie de pautas de buena conducta o de profesionalidad, para con sus colegas de profesión como para sus clientes y exclientes. Nos referimos al Código Europeo de Deontología Profesional de las Relaciones Públicas. Por otro lado, si hablamos de derechos humanos, bases y directrices, hablamos sin duda del Código Ético de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas. Y finalmente, si hablamos de competidores, de respeto, de cierta competitividad extrema entre los diferentes profesionales, el ser mejor que, pero siempre en relación a una buena conducta, el que actúa bien tiene posición ventajosa frente al que no, estamos hablando de la Sociedad Americana de Relaciones Públicas.